equidad de género y diversidad, la pregunta que te quiero realizar, Juan David, es ¿qué se requiere para avanzar en temas de diversidad, género e inclusión en el sector público y privado? Mira, Jenner, mucha importancia a este tema que de alguna manera debemos elevarlo a un concepto de diversidad e inclusión. Esa es una conversación fundamental que hace parte inclusive de la naturaleza y del desarrollo del mundo, ¿sí? En ese orden, particularmente en protección, lo que hemos es incorporado una conversación que va mucho más allá de los temas de género y los de diversidad e inclusión tradicional que hemos siempre desarrollado. Porque para nosotros el talento diverso tiene una consideración que va mucho más allá, como decía, del género. No es solo una conversación de género en la cual tenemos el gran orgullo de compartirte que en protección el 65% de las personas, por ejemplo, son mujeres. De ellas el 60% ocupa posiciones de liderazgo, entre otras. Entonces, la conversación de género es una conversación que es muy importante, pero la diversidad y la inclusión va mucho más allá. Y va mucho más allá en el sentido de que para nosotros esa diversidad incluye diversidad de pensamiento, diversidad de talento, algo que nos permiten las organizaciones crear unos espacios de conversación muy amplios que generen debate, pero que construyan futuro. Espacios donde hay un debate para el cual es necesario diversas formas de pensamiento, diferentes formaciones. Eso es lo que tiene que ver con diversidad. Diversidad en todo sentido. Inclusive un tema muy importante que quería compartirte es un programa que con mucho entusiasmo y con mucha ilusión venimos desarrollando que se llama Talentos Dorados. Talentos Dorados es un programa que venimos desarrollando para que en protección personas de más de 50 años puedan trabajar en este equipo, rompiendo un poco el paradigma alrededor de una edad avanzada que empieza a limitar oportunidades para las personas. ¿Sí? Diversidad es diversidad de pensamiento, incluir nuevas formas de ver las cosas, porque finalmente allí es donde encontramos, la posibilidad de construir un futuro diferente, un futuro que tenga en esta organización y en el mundo, por supuesto, y en este país, un espacio para todas esas formas de pensar, con una claridad alrededor, pues obviamente que va por encima del género, de la discapacidad, etcétera, etcétera. Para nosotros el concepto de diversidad e inclusión es mucho más amplio y a él nos queremos seguir enfocando en adelante. Ok, estoy totalmente de acuerdo contigo sobre que pues yo considero que la diversidad más importante que debe haber es la diversidad de pensamiento. Así es que se avanza. Cuando todos pensamos iguales, pues simplemente nos estamos dando espaldarazos y nunca nos cuestionamos ni nunca pues avanzamos. Pero, ¿sabes, Juan David? Realmente el problema de la diversidad a veces pues toca dar la discusión desde ese punto de vista a veces del género, del color de piel, porque uno no puede negar que, o sea, hay problemas que están asociados con esos factores demográficos. Te doy un ejemplo, pues en Colombia tenemos un problema de diversidad con la baja presencia de población negra en los altos puestos directivos, eso no lo podemos negar, pero hay que analizar cuáles son las razones de que estas cosas ocurran. Yo, por ejemplo, acá te quería presentar unos datos de que, por ejemplo, actualmente el 56% de las personas en el país pueden acceder a Internet, pero la población afro tiene un acceso a Internet de cerca del 30%. En cuanto a educación superior, mientras que a nivel nacional cerca del 20% de las personas han recibido superior, la población afro solamente el 14%. El 81% de las personas que se consideran afro pues, se encuentran en alguna condición de trabajo irregular o informal. Obviamente hay unos problemas estructurales que impiden que cierta población pueda mejorar su condición y puedan entrar a estas categorías de mejores puestos, mejores salarios, cargos directivos, ejecutivos, CEOs. Eso es algo que creo que debemos hablar y me gustaría preguntarte, ¿cómo pueden las empresas ayudar a superar esas barreras, a superar esos problemas estructurales que han afectado a ciertas poblaciones, específicamente la población negra o a mujeres? ¿Cómo crees que las empresas pueden ayudar? Porque a veces no es solamente el Estado el que debe intervenir, sino que las empresas a través de sus iniciativas también pueden hacer mucho por esa población. ¿Qué se te ocurre que se puede hacer desde la visión empresarial sobre eso? Mira, yo creo que mucho.
Mucho se puede hacer, mucho estamos haciendo y lo primero es eliminar todas estas barreras que desafortunadamente se tienen en el pensamiento. Porque esta es una conversación, la conversación género en una organización como la nuestra, en protección la conversación es una conversación de talento. Una conversación donde definitivamente no importa la condición social, ¿sí? No importa la forma de pensar, no importa el género, lo que estamos aquí construyendo es un equipo talentoso que tenga una ambición de construir futuro, de acompañar y ser sensible a las necesidades que tiene este país. En una industria, por ejemplo, como la nuestra, que es una industria de pensiones, pero más que de pensiones, de construcción de futuro. Entonces, yo creo que cuando hay un propósito claramente identificado, Jenner, alrededor de qué queremos buscar como sociedad, qué queremos buscar como organización, lo primero que tiene que existir en las empresas es un terreno fértil, un estilo de liderazgo, una convicción alrededor de que esta conversación, como decíamos ahorita, es una conversación de talento, de propósito y de convicción para que de manera conjunta logremos objetivos de transformar país, de construir futuro para los colombianos en el caso nuestro. Esa es la conversación y creo que de alguna manera se ha venido avanzando de manera muy importante en género. Género, tú lo has visto, ¿cierto? Y cada vez la conversación deja de lado un poco esas barreras y esos sesgos y nos concentramos en una conversación de talento. No quiero con eso dejar de lado de que todavía hay que hacer un esfuerzo grande. Existen sesgos, barreras, ¿sí? Pero yo soy optimista en el sentido de que en la medida en que estos ejemplos que te estoy poniendo de compañías como es la Protección, en la cual tenemos esa convicción todo el equipo, yo creo que nos va a permitir que esas buenas prácticas y esa forma de pensar la construcción de futuro nos permita dejar de lado barreras que no hacen sino limitar en un mundo como el de hoy, donde tenemos que estar concentrados en muchas cosas diferentes, pues a tener sesgos que tenemos que ir resolviendo como sociedad lo más rápido que podamos.